Olá, pessoal, prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo do livro de Efésios. E hoje vamos falar sobre o lar cristão, filhos e pais. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Bom, é um texto pequeno, mas muito de uma profundidade muito enorme, muito grande, porque nós estaremos abordando um tema aqui muito importante, porque hoje, Aline, as maiores dores que existem na sociedade é essa, né? A criação dos filhos, a educação dos filhos, o ensinamento dos valores bíblicos em um mundo moderno, porque nós vivemos nesse mundo moderno, onde tem se dificultado cada vez mais essa criação dos filhos, esses ensinamentos, não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente. Prazer estar aqui novamente com vocês na nossa continuação do estudo expositivo de Efésios. Estamos caminhando aí para a reta final e, como a gente sempre, dá uma recapitulada, nós estamos agora na parte da prática de tudo aquilo que Paulo ensinou nos primeiros 3 versículos de convivência, na teoria, de convivência entre os irmãos. Agora entramos na parte que, para mim, particularmente, é a mais difícil, que é família, casamento, matrimônio, como a gente viu no último vídeo, e hoje a gente entra nessa parte que falou, de pais e filhos. Gente, de acordo com a sociedade que a gente está vivendo, eu não consigo, eu não sei, a gente vive nessa geração, mas quando a gente vê um pouco da história, a gente não consegue ver um panorama tão cruel, tão terrível na criação das crianças em tempos anteriores daquilo que a gente está vendo nos dias de hoje. A gente pode até falar pela nossa própria criação, Era outro mundo, era outra maneira, era outra cultura. Hoje, realmente, a gente está vivendo a época das trevas com relação à educação dos nossos filhos, até porque dos nossos filhos, modo de dizer, Mas até porque hoje, se a lei que está em andamento na maioria dos países entra em vigor, os pais já não vão ter mais responsabilidade dos filhos, é o governo que vai dominar. Então, tudo isso a gente vai falar hoje com muito detalhe, sempre lembrando que Paulo nos deu a dica. Nos vídeos anteriores a gente falou que para conviver tanto com casamento, com marido e mulher, com a igreja, com os irmãos e também pais e filhos, que é estarmos cheios do Espírito, Que esse foi os nossos vídeos anteriores, O segredo de tudo é estarmos cheios do Espírito de Deus para saber e conhecer a boa vontade de Deus, Então, a gente fala sobre isso hoje. Bom, nós estaremos, então, dando essas orientações sobre como educar os filhos, de acordo com os valores cristãos, abordando esses desafios específicos que os pais enfrentam na sociedade. Então, eu já quero que você compartilhe esse vídeo. Você pode copiar o link desse vídeo específico e enviar para pais que você conhece que passam por esses conflitos, por esses problemas. Nós estaremos aqui dando essas orientações. E você também pode se inscrever aí no canal, se você não é inscrito, e dar também aí o seu like e fazer o seu comentário. Bom, para tratarmos desse assunto, a Aline e eu, nós não temos propriedade para falar. Porque eu não sou pai, eu não tenho filho, nunca tive uma experiência de educar um filho, de criar um filho. Nós nunca tivemos essa experiência. Então, nós precisaríamos de alguém que tenha essa propriedade. E nós temos aqui um matrimônio excepcional que vai nos ajudar com esse tema. Nós convidamos esse matrimônio porque eles tiveram e eles vêm tendo as experiências de como educar os filhos com esses valores cristãos. Então, inclusive, esse matrimônio é um matrimônio importado, se diz? Matrimônio eu ia falar, importado. De um país, nós os convidamos, de um país
um país querido, que nós amamos muito. Então, esse matrimônio é um matrimônio mexicano, né? Mexicano. E eles estarão agora, nós vamos convidá-los, eles vão entrar aqui na nossa live para nos ajudar nesse tema, para nos ajudar a falar sobre esses valores, sobre os filhos, sobre a criação, né, dentro de um lar cristão. Então, até vou aqui agora convidá-los, vou fazer aqui, colocar eles aqui na sala. Deixa eu ver aqui. Nós estamos ao vivo, então precisamos colocá-los aqui. Bom, aqui estão. Alejandro, bem-vindo. Agora será na luta falar aqui em espanhol, mas estamos aqui com Alejandro, com Rufina, que são padres de Valentina, de Regina, e eles... Amigos. Nossos amigos, não? Amigos. E invitamos a eles porque convidamos Alejandro e Rufina porque eles podem falar com propriedade, né? Eles podem falar com propriedade sobre este tema, sobre este assunto. Buenos dias, boas tardes, boas noites, Alejandro, Rufina. Como ustedes estão? Hola, ¿qué tal, Pastor Anderson, señora Lynn? Muchas gracias. Es un placer que nos hayan considerado para este trabajo que están haciendo ustedes. Muy bien, estamos aquí pues listos, mi esposa y yo, dispuestos a contribuir a esta tarea a través de lo que la palabra de Dios nos ha guiado para poder enseñar a nuestras hijas. Muchas gracias. Siempre es un placer compartir estos momentos con ustedes. Sabemos que somos limitados para poder hablar de la palabra de Dios. Pedimos la dirección de Dios que nos guíe. Más que nada es compartir un poco la experiencia de todos estos años que nos ha tocado guiar a nuestras hijas a través de la palabra de Dios. Efectivamente tenemos dos princesas, una chiquita de 8 años, pronta a cumplir 9, y otra más grandecita de 10, ya también casi para cumplir los 11 años. Entonces, sí ha sido todo un reto el irlas educando. Ellas nacieron en un hogar cristiano, ellas tuvieron la dicha de que cuando ellas llegaron nacieron ellas ya nacieron dentro de un hogar cristiano, pero sí con muchas dificultades, en el sentido de que en el entonces en que tuvimos a nuestras niñas, nosotros estábamos pasando por dificultades en nuestro matrimonio por causa de algo que hablamos la primera vez, con el video que nos tocó compartir, señora Lynn, que fue el tener un entendimiento equivocado del Evangelio. Formamos parte de una iglesia, sí, pero una iglesia que tenía una deficiencia en cuanto al entendimiento del Evangelio, y toda esa parte, pues efectivamente afectó nuestro matrimonio y por ende estuvo afectando también lo que fue la parte de la crianza de nuestras hijas. Hoy, gracias a Dios, ya hace, ¿qué será? Un poco más de 3, 4 años, que empezamos a tener un poquito más de ese entendimiento, que Dios nos fue dando más luz en la comprensión del Evangelio, que usted, señora Lynn, junto con su esposo, fueron pues el instrumento que Dios usó para llevarnos ese entendimiento del Evangelio, y esa comprensión fue cambiando todo nuestra vida, principalmente nuestra vida como matrimonio, como esposos, y evidentemente todo eso se fue reflejando en la educación también de nuestras hijas. Entonces sí ha sido un proceso difícil, pero de muchas caídas, pero también de ir viendo cómo la palabra de Dios nos ha ido levantando en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Sí, como lo estaba comentando mi esposa, de los primeros cambios que vimos en nuestras vidas, o de alguna manera
cuando nosotros tuvimos el entendimiento del verdadero evangelio, de los primeros cambios que nos vimos obligados a hacer y a atender en primer lugar fue nuestro matrimonio, porque de alguna manera ya teníamos aquí en casa 2 niñas que no solamente pues escuchaban, sino veían nuestra forma de convivencia y el estar conscientes que nuestros hijos y en general todos los niños pues tienen en primer lugar el ejemplo de mamá y papá en casa. Y de ahí depende, ¿no? De ahí depende el desarrollo, el buen desarrollo de un niño, no solamente con una educación académica, sino una educación espiritual a través de la palabra de Dios. Tuvimos que tomar de manera urgente, por así decirlo, las riendas, ¿no?, del asunto, porque éramos nosotros en que ellas podían ver reflejado a Dios en nuestras vidas, porque era, pues sí, como lo comentó mi esposa, hubo un momento en el que la situación entre mi esposa y yo, pues no estaba nada bien. Sin embargo, en algún momento Dios nos hizo entender esa parte, la responsabilidad que teníamos como hijos, como papás, de tener ya dos niñas aquí en casa que dependían completamente de nosotros y que lo que nosotros hacíamos, ellas lo iban a ver y lo iban a entender de la manera en la que ellos pues tienen esa capacidad para hacerlo, ¿no? Que lo que ellos ven y lo que ellos escuchan lo toman por cierto, no dudan y creen realmente lo que papá y mamá les enseñan. Y aquí entra un punto importante que la base de toda nuestra vida como cristianos es ese entendimiento del evangelio, ¿no? Porque el evangelio es el que guía nuestra vida completamente en todo momento. Debería de ser de esa forma. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando estábamos en la anterior iglesia que tenía esa falta de entendimiento del evangelio, era muy común escuchar decir, ¿no? Usted preocúpese por las cosas de Dios y Dios se va a preocupar por cuidar de su familia, ¿no? Digo, sí, sí hay aparte, pero no teníamos como una claridad en ese sentido porque era así como que, bueno, entonces yo me dedico a la iglesia, yo dedico todo mi tiempo a la iglesia y mis hijos están en las manos de Dios, ¿no? Y se olvida esa parte de que nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos a enseñarles el evangelio, a sentarnos con Biblia en mano para instruirlos en los caminos de Dios, ¿no? No es solamente el hecho de decir, estoy en una iglesia y voy a ir todos los días y voy a ayudar a limpiar y voy a ayudar a salir a repartir folletos, volantes, invitaciones a la gente, voy a estar desde temprano hasta la noche y sé que mi hijo está en las manos de Dios, ¿no? Sé que mi hijo va a estar cuidado o mis hijos van a estar cuidados por las manos de Dios. Eso es algo equivocado porque realmente la mejor forma de que nosotros guiemos a nuestros hijos, en primer lugar, como dijo mi esposo hace un rato, es que nosotros seamos el ejemplo para ellos, ¿no? Podemos vivir o decir somos cristianos y podemos decirle a nuestros hijos con la Biblia, esto dice la palabra de Dios, pero si nuestros hijos no están viendo nuestro ejemplo, más allá de lo que nosotros podamos enseñarle la palabra de Dios, ellos van a aprender más lo que están viendo en nosotros, nuestro ejemplo. Entonces, en primer lugar, nosotros como papás, pues tenemos que tener clara la palabra de Dios, vivirla nosotros, alimentarnos de la palabra de Dios, como, como decía, ¿no? Los estudios anteriores, el estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a ir transformándonos, guiándonos, y a su vez nosotros exhortamos a nuestros hijos y nuestros hijos ven una coherencia entre lo que estamos hablando de la palabra de Dios y lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, eso es yo creo que algo muy fundamental, que tenemos que ser coherentes con lo que estamos predicando, nuestras acciones, así como en el mundo lo hemos
hablado también, ¿no? Lo que el mundo ve de nosotros, ¿no? Igual con nuestros hijos, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Si realmente mi actitud corresponde a lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, ahora que surgió esta oportunidad de poder compartir nuestras experiencias, de cómo hemos estado educando a nuestras hijas en la palabra de Dios, me surgió este pensamiento, ¿no? Que lo teníamos como muy arraigado, en el sentido de que tú cuida de las cosas de Dios y Dios va a cuidar de ti. Sí, es algo que es real, pero lo principal es esto, es la palabra de Dios, ¿no? Es nuestra, como dice, nuestra columna vertebral, lo que nos sostiene, y si eso no está presente en nuestra vida, podemos hacer muchas cosas en la iglesia, podemos ser muy activos dentro de una congregación, dentro de una iglesia, cuidar, tener responsabilidades como ser servidor de la iglesia, obrero, como se le llame, un responsable de grupo, ¿no? Y uno está ahí al pendiente, cuidando, haciendo todo, y uno deja de lado esa parte importante con nuestros hijos. Por eso es que más adelante muchos sufren con los hijos, porque los hijos no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios, terminan perdiéndose literalmente en el mundo, a pesar de que nacieron en hogares cristianos, esos niños terminan perdiéndose porque hubo ese descuido de parte de nosotros como papás. Pensamos que el hacer era lo único que importaba y dejamos esa parte tan importante que era el dedicarle tiempo a nuestros hijos para orar con ellos, para enseñarles la palabra de Dios. Y como usted bien decía ahora, ¿no? Estamos en un tiempo de muchas tinieblas, donde a nuestros hijos se les están, la escuela está metiendo ideologías terribles en nuestros niños, y entonces si nosotros no estamos al pendiente de ellos, con mucha facilidad el diablo busca la forma pues sí, de quitarnos a nuestros hijos, ¿no? Entonces sí tenemos como que es un tema bastante profundo, bastante importante, que son muchos puntos a abordar. Entonces en ese sentido es esa parte, ¿no? Que yo enfatizo en que tenemos que priorizar el enseñarle a nuestros hijos a través de la palabra de Dios y nosotros vivirlo, ¿no? E assim, este entendimento do evangelho, antes até da gente... Tudo isso aqui é introdução. Tudo é introdução. Mas o entendimento dos pais do evangelho verdadeiro para poder aplicar na sua própria vida e transmitir isso para os filhos é essencial. Não tem para onde fugir, porque primeiro, quando a gente entende a nossa condição diante de Deus, né? Porque são as minhas são suas filhas, mas elas são almas que estão neste mundo, como o Alejandro disse, que dependem 100% de vocês, dos conselhos, dos exemplos. E esse entendimento do evangelho, da nossa condição, que já todos nascemos na condição de rebeldia contra Deus, contra a lei de Deus, se os pais não tiverem esse entendimento, o que vai acontecer? Vai acontecer que não vão ter sabedoria para instruir, e aí vão ensinar só na lei, na autoridade. E isso vai fazer com que estes ninhos, essas crianças cresçam com essa rebeldia que já está dentro deles muito maior, e quando cresçam, como tu disse, Rufina, queiram cada vez mais distância de Deus, e não tenham entendimento nenhum da salvação e da condição dela diante de Deus, né? Que, querendo ou não, é o que a Bíblia fala, todos nascemos separados de Deus. Então é preciso a instrução da palavra verdadeira, do que começa dos pais, porque não é na igreja, não é na escola, muito menos na escola, né? É já dentro de casa. E aí sim, depois que eles ouvem a verdade dos pais e veem o comportamento, a conduta dos pais, aí sim, então, a soberania de Deus vai agir sobre a vida deles, né? Aí sim, aprendemos sempre da ordem contrária.
né? Então, o entendimento do evangelho é essencial para isso, tanto para os pais terem equilíbrio para ensinar, né, saber instruir na palavra de Deus, como para levar essa informação para as crianças e elas também venham ter esse entendimento. É um assunto que de horas para falar. Vamos ver o que a gente faz, né? Pois é, esse é o fundamento, né, da educação cristã. Nós vamos entrar aqui agora nesse texto, então, de Efésios, capítulo 6, e versículo 1, que diz: o lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nós vemos aqui que, primeiro, ele fala aqui com os filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, isto é justo. A Rufina até falava, né, que faltava esse tempo de qualidade para poder ensinar os filhos, né, dentro de um ensinamento cristão, uma doutrina né, sã, de uma doutrina sã, né? Então, como eu posso dar um tempo de qualidade para os meus filhos se eu não tenho esse tempo? Esse tempo eu estou dedicando a outra coisa, como a Rufina falava. Olha, você tem que servir a Deus aqui, fazer as coisas aqui da obra, e Deus vai cuidar de tudo. Quer dizer, isso é totalmente fora, né, do que ensina a palavra de Deus. Porque os pais, eles devem ter esse tempo de qualidade para que eles ensinem, para que eles orientem os filhos, né? Então, a pergunta é, o Alejandro, Rufina, como os teus han dedicado esse tempo, como os teus han aplicado isso na vida dos hijos? Como ha sido esse tempo, no, de calidad? Pastor, mire, aquí ahorita respecto a lo que acaba de leer, dice que uno de los mandamientos, dice para bueno, que es el primer mandamiento con promesa. Desde luego, la base para nosotros ha sido la palabra de Dios, como ya lo hemos comentado. Y bueno, esto nos lleva a una situación en la que, pues obviamente, esta parte que menciona de que es el primer mandamiento con promesa, pues esto forma parte de lo que era la ley, ¿no? De lo que es la ley de Dios, donde en este mandamiento que, pues bueno, en un principio de la Biblia menciona dentro de los 10 mandamientos como una relación o una responsabilidad hacia los seres humanos. Estudiando ahí vemos que los 10 mandamientos se dividen en una relación directa y responsabilidad ante Dios y la otra parte que es la responsabilidad ante los seres humanos, ante las personas que nos rodean. Y una de estas partes, primero pues hace la exhortación, ¿no? hacia los hijos y eso hemos tomado como base. Hoy la exhortación pues es un sinónimo de una reprensión, por así decirlo, una reprensión suave o una advertencia. Así no lo menciona la palabra de Dios, que esas amonestaciones pues son una reprensión o una advertencia previa a que pueda acontecer algo, pues alguna consecuencia negativa en nuestras vidas. Primero, porque nosotros hemos pasado por experiencias, sabemos que todo el tiempo fallamos y pecamos contra Dios y hemos tenido que asumir las consecuencias. Sabemos de las consecuencias de nuestro pecado que hay en nuestra vida y eso, de alguna manera, lo tenemos que transmitir para nuestras hijas, nuestros hijos,
esa responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios, como también nosotros nos equivocamos, nuestras hijas también, pues hoy cometen también pues sus errores, ¿no? En contextos diferentes, de formas diferentes, pero a final de cuentas, esa conducta equivocada que ellas llegan a tener, siempre han sido reprendidas, tanto como mi esposa como por mí también. Y siempre ha sido que someterlo también, no solamente en la lectura de la palabra de Dios, en explicarles, en las mañanas antes de la escuela, antes de irnos a la escuela, procuramos darnos un espacio ahí de platicar, hacer preguntas con nuestras hijas, incluso cuando ellas asisten a la iglesia, les preguntamos, oigan, ¿qué les enseñaron? ¿Ustedes qué entienden? Y la verdad es muy sorprendente que cómo un niño aprende de una manera tan rápida, porque dan por hecho y dan por válido lo que Uhum. un adulto les dice. Ellos creen 100% y tratándose de los papás, con mayor razón. Entonces, hoy nos vemos obligados realmente a enfrentar una situación, sí, un poco complicada, difícil en cuanto a la educación, porque en la actualidad, como ya lo comentaron en principio, pues ha intervenido ya directamente el gobierno a través de la educación en las escuelas, ¿no? Con las ideologías que hoy se están presentando, no solamente en México, en otros países sabemos que esa intervención del gobierno para educar y poner ideologías ha sido de una manera más, pues más fuerte y más profunda en los niños. Con tristeza hemos visto, la verdad, eh, cuando vemos así noticias, yo generalmente procuro ver siempre estar viendo noticias y veo cómo, pues, de esa manera inocente los niños creen, y no solamente creen, adoptan y dan por válidas esas ideologías, esas enseñanzas. Y bueno, aquí en la escuela de mis hijas, pues, más bien en todo México, pues se presentaron nuevos libros que están completamente distintos a lo que hace muchísimos años se venía enseñando. Realmente lo veíamos en las noticias como algo muy lejano, honestamente, y pensamos que quizás en algún momento nos podría tocar a nosotros, ¿no? Pero cuando llegó fue impactante. Aquí mi esposa fue la que dedicó ese tiempo a revisar a los libros, perdón, y ella revisaba y me mandaba, yo en el trabajo, pues ella me mandaba así fotos, oye, mira lo que dice este libro, oye, mira, ve esto, oye, lee esto, y yo decía, no, y yo veía una tristeza y una preocupación, honestamente, a lo que mis hijas iban a enfrentar, porque eso pues va en contra de lo que, no solamente en la educación o como quizás nuestros padres nos hayan educado, principalmente que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, eso fue el impacto en un momento de decir, híjole, ¿cómo mi hija va a poder enfrentar esa situación? ¿Cómo siendo niños, cómo siendo niños van a poder enfrentar esa situación sin que les perjudique en una enseñanza bíblica, en una educación cristiana que les hemos dado? ¿Cómo ellos tendrán que enfrentar esa situación? En un principio, la verdad, mi esposa y yo platicamos y vimos la opción de buscar pues una escuela. Aquí en México hay escuelas como en otros lugares, hay escuelas cristianas, enseñanzas bíblicas, y en algún momento consideramos esa situación. Y Uhum. bueno, en ese punto que mi esposo menciona, ¿no? Aquí la pregunta del pastor era al principio que eh, cómo hemos visto la forma de educar a nuestras hijas con base a estos versículos que están aquí escritos en la Biblia, ¿no? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿no? Con las niñas ha sido, como dijo mi esposo, el punto de darnos un tiempo para platicar con ellas y más que hacerlo como decir, mira, esto dice la Biblia y tienes que hacer esto porque si no te va a pasar esto, ha sido más como una parte
de llevarlas a un entendimiento también a ellas, ¿no? Cambiando un poquito, desviándome un poquito ahorita de lo que mi esposo comentaba, pero se va a volver a retomar. eh, ha sido como una parte, ha sido una experiencia muy bonita porque es como llevar a las niñas a entender realmente, no solamente a imponerles, no, tienes que obedecer aquí lo que dice la Biblia porque si no te va a pasar esto, o tienes que hacer esto porque si no va a ser así, así, ¿no? O sea, no meterles un miedo, sino más bien una comprensión del Evangelio, ¿no? Yo recuerdo hace ya un tiempo que Valentina estaba más chiquita, yo creo que tendría como unos 6 años más o menos, y en esa época ella tenía como esa parte de los niños de ser muy envidiosos, ¿no? Y recuerdo que con su hermana chocaba demasiado y no quería compartir. Entonces en esa ocasión hablamos acerca de José y sus hermanos, cuando ellos pues tuvieron esa envidia por él, lo vendieron. Entonces la llevamos a esa parte de comprender cómo un sentimiento tan chiquito que ella tenía en su corazón, que en ese momento era la envidia, ¿no? De no querer compartir con su hermana, decirle, mira, tú ahorita tienes ese sentimiento en tu corazón. El problema no es que esté, el problema es que si crece, lleguen a pasar situaciones pues malas y perjudiciales para ti, para la gente que te rodea, ¿no? Entonces, se lo explicamos, lo hablamos, lo platicamos y Valentina lo entendió perfectamente bien, que sus ojitos se llenaron de lágrimas y dijo, mamá, es que yo no quiero sentir eso por mi hermana. Entonces, cambió completamente su actitud. Ella tan chiquita, y ella entendió y cambió, y a partir de ese momento fue completamente diferente la relación entre ellas dos. Entonces, ha sido como que la forma en que nosotros hemos ido abordando, ¿no? Situaciones o problemas que vemos en ellas a veces, y siempre es traerlo a la palabra de Dios. Mira, ellas han tenido muy claro de nuestra parte que la verdad, la única verdad, está escrita en la palabra de Dios. Que el mundo va a decir una cosa, la escuela les va a decir otra cosa, los amigos les van a decir otra cosa, la gente, la misma familia, abuelos, tíos, primos, les van a decir otra cosa. Van a enseñarles su verdad a ellas, ¿no? Pero hemos dejado bastante claro, la verdad y la única verdad está escrita aquí en la palabra de Dios. Y a esta es a la que ustedes tienen que hacerle caso. Y eso va muy relacionado a lo que dice en el primer versículo, hijos, obedeced en el Señor, ¿no? A vuestros padres.